con la lectura. So I'm going to go ahead and open us up in the book of Jeremiah. Vamos a abrir con el con el libro de Jeremías. Jeremiah 17. Jeremías 17. I'm going to ask that we stand Les voy a pedir que por favor se pongan de pie as we read the opening scripture. Para leer la escritura, para abrir el mensaje. Jeremiah 17:10. Jeremías 17:10. It says, "But I, the Lord, search all hearts, hallelujah, and examine secret motives. I give people all their due rewards according to what their actions deserve." Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa, según lo merecen sus acciones. Father, we thank you for your word. Gracias, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Pray that you would feed us through your word. Te pido, Señor, que los alimentes por medio de tu palabra, But I pray that you would also convict us, pero que también los convictas, that you would move us to a place of wanting to please you, que los muevas a un lugar, Señor, donde te queremos queremos obedecerte, of wanting to see your will accomplished in our lives. que queramos ver que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas. Your word says that you search the hearts. Tu palabra dice que tú examines nuestros corazones. Lord, give us the courage Dios, ayúdanos to open our hearts to you para que nosotros abremos nuestro corazón a ti and have you search us y para que tú los examines and reveal the things that need attention, y revela a nuestro corazón cosas que necesitan atención, so that we can surrender to you para que nosotros lo rindamos a ti and come to you in repentance. y venir en arrepentimiento hacia ti, Señor, In Jesus' name, en el nombre de Jesús. amen. Amen. You may be seated. Pueden tomar su asiento. Gracias. Hallelujah. So the title of the message today So, el título del mensaje hoy es is The Hardened Heart. El corazón endurecido. Okay? And so there's a condition that the Bible talks about Y la Biblia habla de una condición of a heart being hard. de un corazón que está duro. And to some people, when they think of somebody with a hard heart, Y cuando unas personas piensan de un corazón que está duro, they think of a cold, mean, emotionless person, usually a man. piensan de una persona, por específico, un hombre que no tiene corazón, es muy duro. That's it. Yeah. Yeah. And you picture, somebody who just has no feelings. Es alguien que tú tienes un retrato que no tiene emociones. But the Bible has a very specific way that it describes Pero a hard heart. la Biblia describe un corazón como debe de ser. Because you can have a heart that's very filled with emotion, Puedes tener un corazón que está muy lleno de emoción, that has a lot of feelings, que tiene muchos feelings, emociones or emociones, sentimientos, yeah. Towards people. Hacia las personas. And people might say, "Oh, that's a very loving person." Y a lo mejor las personas pueden decir, esa es una persona muy amorosa. But
The hardened heart refers to the heart towards the Lord. Pero el corazón que está endurecido, como dice la Biblia, Which in reality boils down to obedience. que es lo que quiere decir es un corazón que está obedeciendo. How obedient are you to God? ¿Qué tan obediente eres hacia el Señor? That's the true measure of a heart that isn't hardened. Esa es la medidura de cómo un corazón no está endurecido hacia Dios. It's not about how much you smile. No es de cuánto tú pones smile. Te sonríes, Although smiles are good. aunque si te sonríes es bueno, But it's not about that. It's not about the way people perceive you. pero no es de la manera que las personas te ven, But it's about how obedient you are to the voice of God. pero es como tú eres obediente a Dios. And you know, and a lot of times those two things, as far as how people perceive Y you, muchas veces de esas dos cosas que como las personas te ven and how obedient you are to y God, como tú eres obediente a Dios, sometimes those two can conflict with each other. en veces esas dos cosas pueden confligir. Many times we get so focused on what people are going to think. En muchas veces nosotros pensamos, ¿qué va a pensar las personas de mí? What are people going to say? ¿Qué van a decir? How are they going to perceive me? ¿Cómo me van a ver? And so we fail to fully, completely obey what God asks us to do. Entonces fallamos en haciendo lo que Dios nos ha dicho que hagamos, Because we're more concerned about what people are going to say porque estamos más confiados en lo que va a decir las personas or what people are going to think. o que van a pensar. And it's not a bad thing No es to una cosa mala think about what people think and Que- say about you. lo que van a pensar las personas o van a decir de ti, But the sin pero el pecado is when that supersedes or goes above our pa- willingness to be obedient to God. El pecado es que cómo vas a pensar, qué van a pensar las personas de ti sobre lo que piensa Dios de ti. And that is a sin that Y eso es un pecado is infecting the church que está infectando a la iglesia, because we're willing to be obedient to God porque estamos queriendo ser obediente a Dios, as long as it doesn't offend no más si no ofenda or it doesn't o confuse no confunde or it doesn't cause any friction o no causa fricción with people. con la gente. So we'll obey So vamos a obedecer as long as we're able to look good in front of the no people. más si al caso que los vamos a ver muy bien en frente de las personas. What God calls that? Lo que Dios dice que eso es Disobedience. desobediencia. Obedience to God, Obediencia a Dios, just like the love of God, no más como es como el amor de Dios, it's unconditional. no tiene condición. It's not, okay, I'm going to do what God says, No es voy a hacer lo que Dios me dice, but I'm going to do it my way. pero lo voy a hacer a mi manera. That's not submitting to God. Eso no es que te estás sometiendo a Dios. When I learned about obedience, Cuando yo aprendí de obediencia and I was trained y yo estaba entrenado in a ministry that en was un very, ministerio I would even call it militant. que era muy militar. Well, at least my pastor was a military person. Mi pastora ese tiempo había ido al militario. And he discipled me for 2 years. Y él me discipuló por 2 años. Very, very strict. I lived Muy with him in his estricto house. y yo vivía con él en For su those 2 casa years. por esos 2 It was that type of años. discipleship. Era de esa clase
de discípula. and I learned about obedience. Y yo aprendí de obediencia. And I found out I was about Y yo me di 21 at the cuenta, time. y yo me di cuenta a esa edad que era 21, At 21 years old, I realized I had no idea what obedience was. y a los 21 años yo realicé que no sabía qué quería decir obediencia. And in the church, we have a lot of people who have no idea what obedience is. Y en la iglesia tenemos muchas personas que no saben qué obediencia es. If I were to ask you, Si as yo- a pastor, as a spiritual authority, Si yo te preguntara como un pastor, como una persona de autoridad, and I tell you, hey, I need you to go and close that door, necesito que vayas y cierres esa puerta. and you go and you look at the door, Y tú ves a la puerta and you think to yourself, y tú piensas en Yeah. tu cabeza, yeah, that makes sense. sí, eso tiene sentido. That door should be closed. Esa puerta sí debe de estar cerrada. And you say, okay, I'm going to go close it. So yo digo, voy a ir a cerrarla. That was not obedience. Esa no era obediencia. That was agreement, Esa era agreement. estar de acuerdo, Estar de acuerdo because you agreed with what they told you, porque tú pensaste lo mismo que esa persona, sí. and so you did it Entonces lo hiciste because you agreed. porque te pensaste lo mismo que esa persona. That's not obedience. Esa no es It's obediencia. not a bad thing, No es una cosa mala, but you don't get credit for obedience pero no vas a agarrar crédito porque tú obedeciste for doing something that you felt you should do anyway. por lo que tú pensabas que deberías de hacer como quiera. True obedience Obediencia con verdad, that God looks for lo que Dios busca. is if I tell you, you need to go close that door. Si yo te digo, necesitas que ir a cerrar esa puerta, And either you don't agree y si tú no estás de acuerdo, and you think, no, that door should be open, no, esa puerta yo pienso que debe de estar abierta. or even better, you don't even ask whether it should be Oh. open or not. Simplemente a lo mejor no ni piensas si debe estar esa puerta abierta o cerrada, But you hear the instruction pero tú oyes la instrucción and you carry it out. y tú lo haces. Whether you disagree Aunque tú estés de acuerdo or you agree o no doesn't make a estés de difference. acuerdo, no hay diferencia. That's true obedience. Esa es obediencia verdadera. In the church, En la iglesia there's a lot of willingness to hay muchas do things personas que están dispuestas a hacer las cosas, as long as I'm in agreement. nomás si yo estoy de acuerdo contigo. As long as we feel like Si yo siento, a lot of times we'll use the we call it the peace of God. como muchas veces pensamos, tengo la paz de Dios. And the peace of God is a real thing. Y la paz de Dios es una cosa muy real. It is something that we need to be aware of in our spiritual life. Sí, debemos estar atentos a esa paz, That God can use a feeling of peace que Dios puede usar paz en nuestras vidas to reveal His will to us para revelar su voluntad a nosotros and cause us to do things y causar de hacer cosas according to His will. acuerda a su palabra. But the peace of God Pero la paz de Dios is not meant to be used as an excuse no es para que tú lo uses como una excusa to be disobedient para ser desobediente or to not do the things that are being requested of us. o no hacer las cosas que te están pidiendo que hagas. Because the peace of God Porque la paz de Dios is subject está sujeta to your desires. a tus deseos. And so, in other words, Entonces, en otras palabras, God can tell you to do something. Dios te puede decir que hagas algo. And if you really don't want Y to, si tú realmente no quieres or you're not open o to no it, estás dispuesto, you block it out. lo bloqueas And you don't even hear it. y ni lo oyes, Because God is always speaking. porque Dios siempre está hablando. And the Word of God says that we
see Y la palabra de Dios dice in an incomplete picture. que cuando nosotros vemos, no vemos todo el retrato completo. Meaning that there's things that are being said Entonces hay cosas que están están diciendo that we're not hearing. que no estamos oyendo. And that's where the hardened heart comes in. Entonces es cuando entra el corazón que está duro. A hardened heart Un corazón que está endurecido is not necessarily no es necesariamente a heart that Un when God asks you to corazón. do something, cuando Dios te pide que hagas algo, you say, no, I don't want to do that. no lo quiero hacer. That's not necessarily a hardened heart. Simplemente en veces no es un corazón endurecido. A hardened heart Un corazón endurecido is a heart where God will ask you to do es un something corazón donde Dios te va a pedir que hagas and you algo won't even hear Him y no lo vas a oír because you've already closed that part of porque your ya heart. cerraste esa parte de tu corazón. That's a difficult place to be. Esa es una parte, es muy dificultosa. That's a place that we as a body, Esa es en una parte donde el cuerpo de Cristo we need to ask God to necesitamos change that in que us. pedir a Dios que cambie eso en nuestras vidas. Because the bad thing about a hard heart Porque la cosa mala de un corazón que está endurecido is that the person that has that hardened heart es que la persona que tiene ese corazón endurecido can't see no puede ver that their heart is hard. que su corazón está endurecido. Others might see it. Otros pueden ver que el corazón está endurecido. God might reveal it to people, Dios puede revelar a otras personas que tu corazón está duro. God might send a minister Dios va probablemente manda un ministro or a parent o un padre o madre or a person of authority o una persona de autoridad or even a friend o un amigo to confront you. para confrontarte. But if you're close to it, Pero si tú estás cerrado a you eso, won't receive it tú no vas a recibir because you don't see it. porque tú no lo ves. And that's why we need to go to before God Y por eso necesitamos que ir ante Dios and have Him reveal things, y para que Él te revele a ti cosas, understanding that we might be missing it. entendiendo que probablemente no estás recibiendo todo lo que necesitas. If your heart is hard, Si tu corazón está duro, you're going to be the last person to know. entonces tú vas a ser la última persona que vas a saber. That's the scary part about it. Esa es una cosa temorosa. But that speaks to our dependence on God. Pero eso habla de nuestra dependencia de Dios. Back to Jeremiah Vamos a 17, ir a Jeremías 17, which is where we started, or where we are. que es donde estábamos. But I'm going to go back to verse 5. Pero vamos a ir al versículo 5. It says, Jeremiah 17:5 says, "This is what the Lord says: Cursed are those who put their trust in mere humans, who rely on human strength and turn their hearts away from the Lord." Esto dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. And this also speaks to people who have more fear of man, Y eso también habla de las personas que tienen más temor del hombre, or not more fear of man, but more fear of what man thinks más temor de lo que piense el humano, than what the Lord thinks. de que lo que piensa el Señor. I'll say it again. Lo voy a decir otra vez. This speaks to people who have more fear of what man thinks Esto habla de las personas que piensan más de qué es lo que piensan los humanos de mí, than fear of what God thinks. más que del temor del qué piensa Dios hacia mí. Right, so this is describing those people. Esto está descubriendo o diciendo de estas personas. Verse 6 says, "They are like stunted shrubs in the desert, with no hope
for the future. They will live in the barren wilderness in an uninhabited salty land. Son como los arbustos raquíticos del desierto sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. And I know that, like I said before, that we can have, having or caring about what people think is valid. Y yo sé que pueden pensar, pues es válido que lo que piensan las personas de mí. But I believe that as a body of Christ, como el cuerpo de Cristo, when it comes to the things of cuando God, vienen las cosas de Cristo, de Dios, we need to come to a place where we don't care what people think. necesitamos que venir a una parte donde no les importa qué quiere la gente piense de nosotros. When it comes to the truth that God is revealing. Cuando se viene que es la verdad de Dios. When it comes to walking in that fear of God. Cuando viene que necesitamos que caminar en el temor de Dios. We need to have no concern of what people are going to think or say. No podemos pensar qué piensa la persona de nosotros. We need to resist that aggressively. Necesitamos que resistir eso agresivamente. And I'm not saying because I want everybody to be offensive and mean. Y no estoy diciendo esto porque quiero que sean malos o agresivos. What I'm saying is that there is an enemy. Lo que estoy diciendo es que hay un enemigo. There's a devil. Hay un diablo. There is an accuser. Hay un acusador. There is somebody who is constantly against you. Es alguien que está constantemente hacia ti. And he is looking for that little opportunity. Y está buscando por esa oportunidad. That little moment where he sees that you're more concerned about how people feel. Ese momento donde tú piensas que las personas piensan de ti. That you allow that to affect your actions. Que tú dejas que no hagas las acciones hacia Dios. You allow what people think to affect your decisions. Tú dejas que las personas te afectan a ti porque piensan que van a pensar de mí. The devil is looking for that. El diablo está buscando por He's eso. waiting for that opportunity. Estás buscando, esperando esa He sees it as a oportunidad. weakness. Lo ve como un fracaso And he jumps at that opportunity. o debilidad y él brinca esa oportunidad. So I'm not saying be rude. So no estoy diciendo no seas rude. I'm not saying to be disrespectful. No estoy diciendo que no seas respetuoso. But I'm saying don't give place to the devil. Pero te estoy diciendo que no le des lugar al enemigo. Don't open that door for the enemy to come through. No abras la puerta para que el enemigo entre. Where you're concerned for even your mom's or your mother-in-law's thoughts. Donde tú piensas de lo que va a pensar tu mamá o tu suegra. And let that control what you're going to do. Y no dejes que eso te controle por lo que vas a hacer. So do what the Lord leads you to do. Haz lo que el Señor te guía a que hagas. Submit it to God. Sujétalo hacia Dios. Otherwise the enemy will come in. Entonces el enemigo va a venir. And what this is describing Y lo que esto está describiendo is that person who obeys God, está hablando de esa persona que obedece a Dios, but under the fear of man. pero debajo del temor del humano. That's what it just described. Eso es lo que estaba describiendo. And then in verse 7, Entonces en versículo 7 it says, "But blessed are those who trust in the Lord, and have made the Lord their hope and their confidence." Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. If you're waiting to see how people respond, Si estás esperando que
quieres ver lo que van a responder los humanos, before you carry out what God is asking you to do, antes de que tú hagas lo que Dios te está pidiendo que you are hagas, not trusting the Lord. entonces no estás confiando en Dios. Your hope is not in Him. Tu esperanza no está en Él. Your confidence is not in Him. Tu confianza no está en Él. Your hope and your confidence is in yourself, Tu esperanza y confianza en ti mismo, and your fear is of man y tu temor es del hombre and not of God. y no de Dios. And when I say you, I'm including myself, Cuando yo digo que eres tú, me estoy incluyendo yo mismo, because we are the body of Christ. porque nosotros somos el cuerpo de Dios. And God is giving us this word to us because we need it. Y Dios nos está dando esta palabra porque nosotros lo necesitamos. But when we do put our trust in the Lord, Pero cuando ponemos nuestra fe en Dios, and we have our hope and our confidence in Him, cuando tenemos nuestra confianza, confidence in what? in Him, En Él, verse 8 says, en versículo 8 dice, it says, they are like trees planted along a riverbank with roots that reach deep into the water. Such trees are not bothered by the heat or worried by long months of drought. Their leaves stay green and they never stop producing fruit. son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Verse 9 says, the human heart is the most deceitful of all things and desperately wicked. Who really knows how bad it is? El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? And then verse 10 says, but I, the Lord, search all hearts and examine secret motives. I give all people their due rewards according to what their actions deserve. Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. And I like the way it says it in the New King James. This is the New Living. Y yo me gusta como lo dice el Reina Valera. In the New King James it says, En el nuevo Reina Valera instead of saying to what their actions deserve, dice como las acciones se merecen. it says according to the fruit of their doings. Dice acuerdo de sus frutos que ellos hacen. And so fruit Entonces fruta is something very specific, es algo muy específicamente, because fruit porque fruta is not something that you make. no es algo que Happen. tú haces que pase. It's like if you're you know a gardener, and I'm not a Es gardener, como si eres un jardinero and I'm not a gardener, so don't y no take soy un gardening advice jardinero, from me. Entonces no oigas de si te doy si te digo consejos de jardinería. But you know, a gardener, they don't make fruit come out of their Un jardinero plant or- no hace que salga fruta de sus plantas. They take care of the plant, Ellos atienden a la planta, make sure that the roots are healthy, están seguros que las raíces estén sanas, make sure that the plant is getting everything that it needs. Se dan cuenta de todo lo que necesita la planta, And if they do everything that they're supposed to do, y si hacen todo lo que deben de hacer a un planta o un árbol, if everything is healthy, si todo está sano, the result el resultado will be the fruit. va a ser la fruta. The fruit will come out La fruta va a salir healthy sana if everything is done right. si todo está hecho
bien. And that's a better description of this scripture. Y esa es una descripción más correcta, Because God is not just looking at what you're doing, porque Dios no nomás te está viendo lo que estás haciendo, right? Because there's acts that we can do Porque to hay appear godly. porque hay unos hechos que hacemos que aparencian que son santos, But God is not looking at those godly acts. pero Dios no está viendo a los hechos santos. He's looking at our fruit. Está viendo a nuestra fruta, He's looking at what results from our acts. está viendo los resultados de los hechos. What's behind it. ¿Qué está atrás de eso? Because the fruit Porque la fruta reveals the root revela la raíz and everything in between. y todo en eso. The fruit reveals the health La fruta revela la sanidad of the plant. de la planta. And that's what O el árbol. God is examining, the heart. Y eso es lo que Dios está examinando. How Nuestro truly healthy corazón. are we? ¿Qué tan sanos estamos? I just thought of this. My aunt used to she's criticized me, or she's said of me Mi tía me ha dicho how when I was a kid que cuando yo era un pequeño I was very quick, a quick thinker, pensaba muy pronto, and my dad was a very laid back kind of guy. y mi papá era muy laid back, muy pasivo. Yeah, and so I would come in and I would say things and Y yo speak entraba circles. en el cuarto y yo estaba hable. And before he could respond or give me some advice, Y antes de que mi papá me respondiera o me daba consejo, because he was real just calm, porque él era always bien calm. calmado, I would speak circles and say this and that, whatever, and then okay, and yo decía muchas cosas y luego okay, then go do what I want to do. y yo me iba a hacer lo que yo quería hacer. And so I was quick to talk, Era muy pronto para hablar, but I wouldn't listen pero no hacía caso, because I wanted to do what I wanted to porque do. yo quería hacer lo que yo quería hacer. And so maybe we could fool our parents. Entonces probablemente podemos engañar a nuestros padres. Or maybe if you're in school, maybe you can fool your teachers. O si estás en la escuela, puedes hacerlo eso con tus maestros Maybe you can fool your bosses. o a tus manejantes, Maybe you can even fool your spouse. o a lo mejor tu esposo o tu esposa. But you cannot fool God. Pero no puedes mentir a Dios. You cannot hide things from Him. No puedes esconder cosas de él. See, the heart is deceitfully wicked, is what the scripture says. Es que la escritura dice que el corazón está muy perverso. And I know this from experience. Y sé esto de experiencia. Your heart will even deceive you. Tu corazón te puede pervertir a ti mismo. Your own heart A tu corazón will deceive you. te va a pervertir a ti mismo, engañar. And I say this from experience. Y digo esto por experiencia. I've talked about how I struggled with alcoholism. Ha hablado de cómo yo era alcohólico. And the biggest struggle or the thing that didn't allow me to overcome it for so long Y la cosa que no me dejaba ser libre was the idea that I didn't really have a problem, era la idea que yo no tenía un problema, that it was manageable. que era manejable. I'm speaking of my own experience. Estoy hablando de mi experiencia. My heart had me convinced Mi corazón me estaba engañando that I did not need help. que yo no necesitaba ayuda.
that I could take care of it. que yo podía hacer lo mismo. And that thought, Y ese pensamiento, that deception, esa decepción, kept me from getting the help I needed. no me dejaba que yo recibiera la ayuda que yo necesitaba. I'm not talking about the devil. No estoy hablando del diablo, I'm not talking about the enemy. no estoy hablando del enemigo. I'm talking about my own heart. Estoy hablando de mi corazón, My own heart was deceiving de me. mi corazón que me estaba engañando. I cannot trust in my own heart. Yo no podía confiar en mi corazón. And again, I just use alcoholism as an example. Y uso el alcoholismo nomás por decir, But, por ejemplo, but it's a good example pero es un buen ejemplo for me because para mí. I came to know the Lord when I was 15 or 16, Yo conocí al Señor cuando tenía 15 o 16 and I got saved. Like y I got yo saved. I got fui salvo. surrendered. Yo me rendí, But I fell back into addiction when I was 17. pero yo seguí en el alcoholismo. And then when I was 21 is when I went and joined a ministry Y cuando tenía 21 es cuando me fui con un ministerio. where I got rededicated to the Lord. Me di mi vida otra vez al Señor. When I was 22, I got ordained as associate pastor of the Cuando church. tenía 22 años fui ordenado como pastor. Which blows my mind. 22 years old, ordained as a minister. Y a mí no podía pensar o no pienso que a los 22 me ordenaron. But at 24, I fell back into my Pero en addiction. cuando yo tenía 24, yo fallé otra vez y seguí en el alcoholismo. And it wasn't until I was 25, 26 Y cuando yo tenía 25, 26, that I got the revelation yo agarré la revelación that I did need help que yo necesitaba ayuda and that I couldn't control it myself. y que no lo podía controlar yo mismo. And I have, so that, after all those falls, Después de todas esas fallas, now 24, 25 years later, y ahora a 24, 25 años después, I have not had a single fall no ha tenido ni una falla or threat of one o nada, or any thought that I may fall again. o ni pensamiento que puedo fallar otra I am vez. healed of Yo estoy alcoholism. sanado de I am alcoholismo, delivered of yo it. estoy libertado, But the reason I say all that pero la razón que yo digo esto is to say no matter how close I was to God, es que no importaba qué tan cerca estaba a Dios, even though I was preaching, aunque yo estaba predicando, even though I was active in the things of God, aunque yo estaba activo en las cosas de my Dios, heart still deceived mi me. corazón como quiera me engañaba. It's not a question of salvation or No being es lost. una cuestión pregunta de salvación o estar perdido. We as believers need our heart searched. Nosotros como creyentes necesitamos nuestro corazón que esté escudriñado So that God can line us up. para que el Señor los alinee con él. Don't trust your own perspective. No pienses en tu mismo pensamiento. One of the scariest stories in the Bible Para mí la historia más temorosa en la Biblia is the story of Saul, Es- King Saul. es la historia de Rey Saúl In the Old Testament. en el Viejo Testamento. And I'm not going to go through it Y no voy a through the decir scriptures toda la because it'll take a long escritura time. porque se va a tardar mucho. We could do a whole Bible study on it. Podemos hacer un estudio bíblico, But just kind of touching on Saul's pero life. voy a estar tocando en diferentes áreas en la vida de Saúl. Saul Saúl was chosen to be king era escogido para ser rey by the people. por medio de las personas, del pueblo. Well, the people asked, the man of God for a king. El pueblo
quiso un rey. And because of their request, God responded and brought them Saul. Y porque ellos pidieron, Dios les dio a Saúl. Yeah, so I'm just thinking right now. If I go through it, it'll take a long time. So I'm just going to briefly go through it. But you can see it in the book of 1 Samuel. You can read it. Lo puedes ver en 1 Samuel de la vida de Saúl. Starting in, I think, verse 15. Comenzando en versículo 15. But so King Saul was. The people asked for a king. El pueblo quería un rey. And God chose Saul y Dios for the people. Escogió a Saúl para el pueblo. And the Bible says that when God y la Biblia Saul, dice que cuando when God found Saul, cuando Dios encontró a Saúl, that he was a humble man. Que era un hombre humilde. Now later he fell. Y luego después él falló. But even then the Lord said to Saul, pero Dios le había dicho a Saúl, remember when you were small in your own eyes. Acuérdate cuando eras tú muy pequeño en tus ojos. Meaning he had a humble heart. Él tenía un corazón humilde. And in 1 Samuel 15, y en 1 Samuel 15, the Lord he chooses Saul. Dios escogió a Saúl. And he tells him, I'm going to change you into a new man. Te voy a cambiar en un hombre nuevo. Or he says, well, actually, we can go to that, at least to that scripture. 1 Samuel. Primero de Samuel. I'm sorry, it's in chapter 10. En 1 Samuel 10. Yeah. 1 Samuel 10, 6. 6. 1 Samuel 10:6. First Samuel 10:6. Okay, let me start in verse 9. And it says, as Saul turned and started to leave, God gave him a new heart, and all of Samuel's signs were fulfilled that day. Mientras Saúl se daba vuelta para irse, Dios le dio un nuevo corazón, y todas las señales de Samuel se cumplieron en ese día. When Saul and his servant arrived at Gibeah, they saw a group of prophets coming towards them. Then the Spirit of God came powerfully upon Saul, and he too began to prophesy. Cuando Saúl y su siervo llegaron a Gibea, vieron a un grupo de profetas que se les acercaba. Entonces el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl y él también comenzó a profetizar. And so I already know the ending of Saul. Entonces yo ya sé lo que pasa en la vida de Saúl al fin. But if I ignore that, if I forget about how it ends. Pero si yo ignoro cómo terminó su vida. And I look at what's going on right now in this chapter. Pero yo veo en este capítulo que está pasando. See, because this is Old Testament. Es que esto es Viejo Testamento. And there are some people that believe that salvation in the Old Testament is different than in the New Testament. Y personas dicen que salvación en el Viejo Testamento es diferente al Nuevo. And there's truth to that. Y hay una verdad hacia eso. But when I look at Saul, pero cuando yo veo a Saúl, and I see that God tells him, y yo veo que Dios le dice, I am going to touch your heart, yo voy a tocar tu corazón, and you are going to become a new man, y tú vas a ser un nuevo hombre. And then Saul experiences that. Entonces Dios experiencia eso. Saul experiences that. Saúl experiencia eso. He gives in to God's will. Lo da la voluntad de Dios. And then he becomes a new man. Entonces él es un hombre nuevo. Kind of sounds like being born again to me. Es como siendo salvado para mí. He becomes a new man, and then es un nuevo hombre, y luego it says the Spirit of God came upon him. Dice que el Espíritu de Dios vino sobre él. And he began to prophesy. Y él comenzó a profetizar. Kind of sounds like the gift of the Spirit to me. Para mí se oye como el Espíritu de Dios.
los dones de los este. dones de Dios. Yes. So when I look at Saul and I see his beginning, So, cuando yo veo los comienzos de Saúl and I see his story of him becoming a new man and getting filled with Y the veo- Spirit and being used by God, y veo que es un nuevo hombre y ha sido usando por Dios, you know, I can't help but relate to him. pero cuando yo veo esto me pienso en mí. I can't help but to see myself in that story. Yo veo a mí mismo en esa historia. And then if we read on, it talks about, you know, his victories Y si and le his leemos más, successes as a king. Vemos las victorias en su historia. The reason why the story of Saul is one of the most terrifying stories to me La razón porque para mí esta historia es muy temorosa is because Saul es was a porque victorious Saúl king, era un rey victorioso and then he started to fail God, y luego comenzaba a fallarle a Dios and the Spirit of God y el Espíritu de withdrew from Dios him, ya no estaba con él, but he remained king. pero él era rey. He kept on functioning as he functioned without the Spirit. Él seguía siendo el rey sin el Espíritu de Dios. If he had been king Si él fuera sido rey and then the Spirit withdrew from him y el Espíritu se fue de él, and then he fell entonces él falló and no longer was king y ya no era rey and was no longer used by God, y ya no iba a ser uso para Dios, that would make sense to me. eso tuviera sentido para mí. I would be like, okay, the Spirit withdraws, Ok, entonces el Espíritu se va, and then it becomes obvious that Entonces- the Spirit isn't there. entonces es obvio que el Espíritu no está allí, But that's not what happened to Saul. pero eso no es lo que le pasó a The Saúl. Spirit withdrew. El Espíritu de Dios se fue, The man of God saw it. el hombre vio, Other people saw it. otras personas lo vieron, But Saul never saw it. pero Saúl nunca lo vio. He felt he was still functioning as the anointed of God. Él todavía pensaba que era el ungido de Dios. He was still doing the things that he felt were God's call on his life. Él todavía pensaba que todavía estaba haciendo lo que Dios le estaba diciendo que hiciera, el llamamiento de Dios. He would just justify Él in his justificaba en mind su why mente things weren't going por his qué las way. cosas no estaban yendo hacia él. He was so deceived by his own heart. Estaba bien engañado en su corazón. That terrifies me. Eso me pone con mucho temor. Because the Bible says that he was small in his own eyes. Porque la Biblia dice que él en sus mismos ojos era pequeño And that God changed him, y que el Señor lo cambió, made him a new man with a new heart. lo hizo un hombre nuevo con un corazón nuevo. And the Holy Spirit filled him. Y el Espíritu Santo lo llenó And it filled him with the gifts of the y Spirit. lo llenó con los dones del Espíritu Santo. And he prophesied Y the Word of God. profetizaba la palabra de Dios. Yet he came to a place of falling, Y aún él vino a una parte donde él falló and he never saw it. y nunca lo vio. And so again, because I know his ending, Entonces, porque yo sé qué pasó en el fin de su vida, I'm tempted to distance myself from him estoy tentado a que no haga and say, you know, I'm not like him. o diga yo no soy como Saúl, But in reality, when pero I'm en reading it, realidad cuando yo lo leo, I connect with him. yo conecto con él, I understand him. yo entiendo, I relate to him. yo me relato con él. And the thought that I could come to a place in my own life Y pensar que en mi vida puedo venir a ese punto where I'm still functioning in my calling, donde todavía estoy funcionando en
El llamamiento. Llamamiento. And that I can still feel the anointing. Que todavía puedo sentir la unción. I can still experience the presence. Todavía puedo experimentar la presencia. But be outside of God's will. Pero estar afuera de la voluntad de Dios. And have His Spirit withdrawn from me. Y que su espíritu se vaya. And me not be aware of it. Y yo no me doy cuenta. That's terrifying to me. Eso es muy terrible. There is nothing scarier to me than that. No hay algo más temoroso que eso. To think I am in the graces of God. Que pensar que estoy en la gracia de Dios. And I am actually in rebellion and disobedience to Him. Que estoy en rebelión y desobediencia hacia Él. And me have no idea. Y yo no tener idea de que estoy en esta situación. But that is the capacity of the heart. Pero esa es la capacidad del corazón. We cannot trust in our own heart. No podemos confiar en nuestro corazón. Because our heart wasn't meant to be independent. Porque nuestro corazón no es para que esté independiente of the Spirit of God. Del Espíritu de Dios. We need God. Necesitamos a Dios. To reveal things to que us. lo revele a nosotros. We need to stay humble. Tenemos que estar humilde. We need to go back to when we were small in our own eyes. Necesitamos que ir a regresar cuando pensábamos que éramos pequeños en nuestros ojos. When all we knew was to trust in God. Cuando todo lo que sabíamos es tenemos que confiar en Dios. Again, because of time, I won't get too deep into Ahora, it. porque no hay mucho tiempo, no voy a decir mucho. But Saul's fall Pero la falla de Saúl was because God asked him to wipe out the Amalekites. La razón es porque Dios le había dicho que matara a toda una tribu. And He wiped out all but the king. Y él mató a todos excepto al rey. And he was supposed to destroy all of their property. Y debería de destruir toda la propiedad. And he destroyed everything except the most valuable. Y él destruyó todo menos lo que él pensaba que era valor. And when the man of God confronted him y cuando el hombre de Dios lo confrontó and said, "Why were you disobedient?" ¿Por qué fuiste desobediente? Saúl dijo, I wasn't disobedient. Yo no era desobediente. I did exactly what God told me to do. Yo hice exactamente lo que Dios me dijo que hiciera. I wiped out the Amalekites. Yo maté a ese tribu. But I kept the king. I saved the king. Pero yo salvé al rey. As a trophy. Como un trofeo. I kept all the best stuff they had. Yo no destruí las cosas con más valor. So that we can offer these things as a sacrifice to God. Para que nosotros podemos ofrecer como ofrenda hacia Dios. I did everything God asked me to do. Yo hice todo lo que Dios me dijo que hiciera. And even better. Y aún más. That was Saul's attitude. Eso era la actitud de Saúl. I did everything God asked me to do. Yo hice todo lo que Dios me dijo que hiciera. Even more. Aún más. But the reality was that Pero la he realidad disobeyed era God. que él desobedió a Dios. Even though he did everything that made sense to him to do. Aunque todo lo que él pensaba que hacía sentido hizo. He carried out él hizo God's will, la voluntad de Dios. But he did it in his own way. Pero él lo hizo a su manera. That's disobedience. Esa es desobediencia. It's rebellion. Es rebelión. God didn't accept the little that he did. No aceptó Dios lo poco que él hizo. And then just dealt with him about the part that he didn't do. Y de las cosas que no hizo. He rejected him. Lo rechazó. He withdrew from him. Él se fue de él. He turned away from Saul. Se volteó de Saúl. And it wasn't because of his hatred towards Saul. Y no era porque él hatred.
el odio. El odio no es porque él tenía odio hacia Saúl. But it was because Saul became somebody that he could not use. Pero porque Saúl fue una persona que Dios ya no pudo usarlo. He became somebody that God could not trust. Fue un hombre que él no podía confiar en él. Because Saul was no longer small in his own eyes. Porque Saúl ya no era pequeño en sus ojos. And then when the man of God did confront him, Y cuando el hombre de Dios sí lo confrontó, Saul begged him to please come and offer a sacrifice. Saúl le dijo al Señor que por favor viniera a hacer una ofrenda, un sacrificio In front of the people, en frente de las personas, because he still wanted to have that appearance of king, porque él quería que las personas todavía pensaban como él era un rey in front of the people. en frente de las personas. And Saul did it. Y Saúl lo hizo. He accommodated Saul's request. Samuel did it. Samuel did the sacrifice Samuel hizo el sacrificio in front of the people en frente de las personas with Saul as king, con Saúl como un rey. right? So he accommodated Él acomodó Saul's fear of man, el temor del hombre, but then withdrew God's spirit from him. pero el espíritu se fue de él. And Saul, that's where it was revealed that Saul had more fear of man Y eso es cuando se reveló que Saúl era más temeroso del hombre than fear of God. de que tenía temor de Dios. It's a killer. Es algo que puede matar a alguien. That fear of what people think Ese temor de que qué piensa la gente de mí could cause us to puede causar lose sight of what God que is tú doing. no veas de lo que esté haciendo Dios. The Bible describes the heart La Biblia explica de que es el corazón as something that God hardens. como algo que Dios hace duro. Or let me be more specific. O voy a ser más específico. In the book of Exodus, En el libro de Éxodo, God is talking to Moses about Pharaoh. Dios está hablando a Moisés de Faraón And he says, I will harden the heart of Pharaoh. y él le dice, yo le voy a hacer el corazón duro de Faraón. God says, I will harden his heart. Dios dice, yo le voy a poner duro el corazón. Why did God say that? ¿Por qué dijo Dios esto? We're reading in Leviticus that God judges the heart. Estamos leyendo el libro de Levíticos. Levíticos? Levíticos. Mhm. Yeah. That God judges the heart, but here it's saying that he's hardening the heart. En Levíticos dice que Dios juzga el corazón, pero aquí está diciendo que le hace duro el corazón. What does it mean when God hardens Pharaoh's heart? ¿Qué quiere decir que Dios le va a hacer el corazón duro a Faraón? Does that mean that if Pharaoh wanted to bless the God's people with all of his heart, that God was going to block that? ¿Qué quiere decir? Que si Faraón quería bendecir al pueblo, Dios le iba a endurecer el corazón. Is God saying that Pharaoh's heart was soft? Dios está diciendo que el corazón de Faraón era suave And then God was going to just come in and just harden it? y que iba a venir Dios y iba a hacer duro And then judge him for y it? luego juzgarlo por eso? Would that be unjust? ¿O eso sería injusto? That's not how God works. Eso no es como Dios trabaja. So how does God harden a heart? ¿Cómo Dios pone un corazón duro? A good illustration of that Una ilustración de esto is if you think about es si tú piensas different materials. de diferentes materiales. We could think about figuratively Podemos
figurativamente, we can see two hearts, podemos ver dos corazones. one made out of clay, Un corazón que está hecho de clay, barro. and I mean like that hard clay, like Y yo that. digo el barro que es duro. Like I don't know where you live, but where I live, the ground is like clay. Yo no sé dónde viven ustedes, pero donde yo vivo, La tierra. la tierra es muy dura. Yeah, it's super hard. It's like rocks, but it's Es dirt. como piedras, pero es tierra. And so that's, when I think of hard clay, I think of my yard. Cuando yo pienso de duro, yo pienso de mi yarda. And so that clay is it's very hard. Entonces ese barro está muy duro. And sometimes you can wet it, Lo puedes mojar and it gets a little muddy and it gets a little soft. y se pone con soquete pero sí. And so it's kind of hard, but it can be made soft, Es como un poco duro, pero sí se puede ser suave. right? So picture that. Picture a heart made Entonces, out of clay, right? Hard Pon dirt. un retrato en tu mente de ese corazón. And then there's another heart Y hay otro corazón, made out of wax. está hecho de wax. Acera. And wax it's hard too, Y right? It can be acera hard. es duro también. Right, and so these are two different materials. Y esos son dos diferentes materiales. And so what determines Lo que determina their usefulness to God cómo Dios los puede usar is how they respond to es God. cómo responden a Dios. Now the Bible describes the word as water. La palabra de Dios dice que la palabra de Dios es como agua. And so maybe you can have that heart of clay and get sprinkle water on it. Entonces puedes tener ese corazón de barro y le puedes poner agua y a lo mejor se puede hacer, And it might seem like it's going to become soft. puedes que se va a hacer suave, And then you have that heart of wax. pero luego tienes ese corazón de cero And you can apply water to it, and it might seem like it's not having any y effect puedes aplicar agua y parece que no está teniendo efecto because the wax resists water. porque el acero no es afectado por el agua. But when the living word of God Pero comes, cuando la palabra de Dios, because when God speaks, porque cuando Dios habla, the Bible says that He is a consuming fire. la Biblia dice que Él es una lumbre consumiendo. And so I'm making the difference of the word as in scriptures that you read, Estoy refiriéndome a la palabra que lees. right? So you can read scripture, Puedes leer la escritura, but when God brings His word into your life, pero cuando viene Dios por medio de su palabra, it's not just a sprinkling of water. no nomás es que te tiran un poco de agua, It's the fire of God. es el poder de Dios. It's a heat that comes into your life. Es un calor que viene adentro de tu corazón. And God de tu reveals vida. the intentions of the heart. Y Dios revela la intención de tu corazón. God starts to show us the things in us that need to be burned away. Dios nos enseña qué son las cosas que tienen que estar quemadas en nuestras vidas. And so when that living word of God comes, Entonces cuando la palabra viva entra, it's like a heat. es como un calor, It's a fire. es un lumbre. And whenever you put clay in heat, Y cuando tú pones barro en la it lumbre, becomes hard. se hace dura, It becomes hardened. muy dura. And when that hardened clay Y cuando ese barro se hace, is put in the hands of God, está puesto en las manos de Dios, He is not able to mold it no lo puede moldear because it's become hardened. porque está duro. And when heat gets applied to wax, Y cuando la lumbre es afectado en el acero, it becomes soft. se hace
suave. It's the same heat that's coming, Es la misma lumbre que viene, but it's two different pero responses. hay dos diferentes que responden diferente. One becomes hardened, Un corazón es duro and the other one becomes soft, y el otro corazón se hace suave, able to be molded. lo puede moldear. So God isn't saying that He's going to take away His ability to become soft. Y Dios no está diciendo que le va a quitar la habilidad de que sea suave. He's saying that He is going to bring the fire of God into Pharaoh's life. Él está diciendo que va a traer la lumbre a Faraón. And if you read the story, you see that Pharaoh already had rebellion Y si tú lees la historia, ya ves que Faraón tenía rebelión against God, hacia Dios. and he thought of himself as higher than God. Y él se pensaba que era más grande que Dios. And because that was the condition of his heart, Y porque esa era la condición de su corazón, God caused his heart to grow hard. Dios causó que su corazón fuera duro. That was the effect Eso era el of the efecto. word of God coming to Pharaoh. Eso era el efecto hacia la palabra que estaba viniendo al corazón de Faraón. Moses was a man that was submitted to God. Moisés era una persona que era sujeto a Dios. Moses had a repentant heart towards God. Moisés tenía un corazón arrepentido hacia Dios. So when the fire of God came, So cuando el fuego de Dios vino, Moses became moldable. Moisés pudo que sea movible. God was able to use him Dios pudo moldearlo because he was humble porque era humilde and because he was repentant. y porque estaba arrepentido. The fire of God comes. La lumbre de Dios viene. The fire of God is the fire of God. La lumbre de Dios es la lumbre de Dios. But it could affect one person in one way, Pero puede afectar una persona de una manera and it could affect another person in a totally different y way. puede afectar a otra persona de otra manera. It depends on that person Puede depender de esa persona and the condition of their y la heart. condición de su corazón. And so yes, God hardens hearts, So, sí, Dios pone corazones duros, but it's not because it's His will for that person to have a hard heart, pero no es porque es la voluntad de Dios, but it's because God is a fire, pero es porque Dios es un fuego. and that's the effect Y, that He y has ese es el efecto que tiene hacia el corazón on that individual. en ese individual. So what does that mean for us? So, ¿qué quiere decir eso para nosotros? That means we need to desperately Eso quiere decir que tenemos que estar desesperado to have humility a tener humildad and to be repentant, y es que los repentimos. meaning that we're quick to repent. Quiere decir que estamos listos para arrepentirlos. Repentant, it's not just an asking God to forgive me, Para arrepentirlos no quiere decir que simplemente le estamos pidiendo a Dios, but it's being quick to ask man to forgive us. pero es también que nosotros pidemos perdón al hombre, Because sometimes it's easy to ask God for forgiveness. porque en veces es más pronto que vas a hacer pedir perdón a Dios y no al hombre. And so it's possible Entonces to es repent posible que tú te arrepientas or to tell God that you're sorry, o que le vas a decir a Dios que te disculpe, but in the heart, pero en tu corazón, true repentance isn't there. pero arrepentimiento verdadero no está en tu corazón. So God uses people. So Dios usa a las personas, He'll use your family, va a usar a tus familias, your children, tus hijos, your spouse, tu esposo, esposa, or friends, neighbors, o parents, amigos, vecinos, padres. and put us in a place where we need to repent before Y them. que vamos a estar en una parte donde vamos a arrepentirlos pronto. Ask them for forgiveness, Vamos a pedir perdón a ellos so that way our heart is repentant before God. para que nuestro corazón esté arrepentido hacia Dios.
The reason why it's hard to do that La razón por qué es duro para hacer eso, is because our eyes are focused on the person porque nuestros ojos estamos enfocados en la persona and not on God, y no en Dios, and it needs to be the other way. y necesita que estar de la otra manera. In other words, maybe I messed up with my spouse. En otras palabras, a lo mejor yo no hice lo que debería de ser con mi esposo o mi esposa, And I see how God isn't pleased with it. y yo sé y yo veo como Dios no está muy bien con eso, But they messed up more. pero ellos fallaron más. They have more reason to ask me for forgiveness Pero ellos tienen más razón para pedirme perdón than I have to ask them for que forgiveness. yo tengo que pedirles a ellos. And so that keeps us from that repentant heart. Entonces eso los quita de que no los arrepientemos en nuestro corazón. We need to say it doesn't matter what they said or what they did. En nuestros corazones tenemos que decir, no importa qué hizo nuestro esposo o nuestra esposa hacia mí, I sinned before God. yo ha pecado hacia Dios. And so I need to repent before the Y yo Lord. necesito que arrepentirme hacia And I need to Dios repent before this person, y arrepentirme de enfrente de esta so persona, that my heart is truly clean before God. para que mi corazón esté limpio hacia Dios. We'll go ahead and close with, well, I got a couple of scriptures. Psalm 139. Vamos a ir a Salmo 139. The end of Psalm 139, verse 23 and En 24. versículo 23-24. Salmo 139, 23-24. Verse 23 says, "Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts." Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. It says in verse 24, "Point out anything in me that offends you, and lead me along the path of everlasting life." Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. This needs to be our prayer before God. Esto necesita que ser nuestra oración hacia Dios. If we don't want to be the person whose heart gets hardened when the fire of God comes, Si no queremos ser esa persona que cuando la lumbre de Dios viene a nuestro corazón y los pone suave, the fire of God needs to find this heart or this prayer. la lumbre de Dios necesita que encontrar esa clase de corazón en nuestras vidas In order for us to be used by God. para que Dios nos pueda usar a nosotros. And then going to Psalm 51 Y vamos a ir a Salmo 51 to close. para cerrar. 10. Salmo 51, 10. Psalm 51. And reading all of Psalm 51 will be great, but we'll start in verse 10. It says, "Create in me a clean heart, O God, and renew a loyal spirit within me." Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Do not banish me from your presence. Do not take your Holy Spirit from me. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Psalm 51 Salmo 51 is a prayer of repentance. es una oración de arrepentimiento. God is calling His people Dios está hablando a su pueblo, to a heart of repentance a un corazón de arrepentimiento, in order to walk in the fear of the Lord. en manera de que tú puedas caminar en el temor de Dios. We need to have a heart that's repentant. Necesitamos que tener un corazón que esté arrepentido.
We need to be more afraid Debemos estar más temorosos of not being right with God de no estar bien con Dios than being okay with man. que estar bien con el hombre. Our heart before God Nuestro corazón ante Dios needs to be the highest priority. necesita que ser nuestra prioridad, And the Word of God y la says, palabra de Dios dice, if you make God your priority, si tú haces a Dios tu prioridad, everything else will fall in line. todo lo demás va a estar en orden. It might not be to your expectation, No, a lo mejor va a ser a tu expectativa, but it'll be to God's expectation, pero va a ser a la expectativa de Dios, which I promise you que yo te prometo will exceed your que own va a ser expectations. más de lo que tú piensas. Amen. Let Amén. me close in prayer. Voy a cerrar en oración. Thank you, Jesus. Thank you. Search our Gracias, hearts, Señor. Lord God. Señor, escudriña nuestros corazones. Search our hearts, Lord. Sí, Señor, escudriña Not nuestros just here in corazones. this service, No nomás aquí, Señor, but en give el us servicio, an attitude pero danos actitud of having our hearts open de before you. ser que nuestros corazones estén abiertos hacia ti. If we ask every 5 minutes, Sí, Señor, nosotros te pedimos cada 5 minutos search my heart, que tú escudriñas nuestros corazones. or we ask, is my heart okay? Oh, Señor, si te decimos, Dios, ¿está bien mi corazón? Even if we do it every 5 minutes, it's not too much. Aunque nosotros lo digamos, te lo preguntemos cada 5 minutos, eso no es suficiente. We need to have that desire Necesitamos que tener ese deseo to be right with you de estar bien contigo, in Señor, every area. en cada área. We need to be willing to be obedient Tenemos que estar dispuestos a ser obedientes, despite our own thoughts, aunque nosotros pensemos lo que pensemos, despite our own expectations. lo que nosotros pensamos. Lord, we give you our heart. Dios, te damos nuestro corazón. We surrender to you. Los rendimos a ti. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Let's worship the Lord. Vamos a alabar al Señor. Go ahead and we can stand to our feet. Vamos a ponernos de pie.